Hola, Reddit. Necesito sacar esto de mi pecho porque es una verdad que he cargado durante demasiado tiempo y ya no puedo seguir fingiendo que nada pasó. Nunca creí que la esquizofrenia fuera un refugio, hasta que me di cuenta de que era la única forma de que mi madre no me destruyera del todo. Durante años, el olor a cloro fue el perfume de mi infancia, y el grito de «está sucia» fue mi única realidad. Mis padres decían que yo estaba enferma, que mi mente me traicionaba. Pero hubo un día en el que, en medio de un hospital, con las muñecas vendadas y la vida pendiendo de un hilo, entendí la verdad: yo no estaba loca por ver la maldad en mi casa. Estaba loca por haber intentado sobrevivir en ella. Esta es mi historia, y es el secreto que mi madre intentó enterrar bajo un diagnóstico médico. En mi casa, las paredes tienen oídos, pero no tienen boca. O al menos, esa es la regla que mi madre nos impuso desde que tenemos uso de razón. Vivimos en una estructura de poder perfecta, donde las jerarquías están talladas en piedra. Mi madre es el centro del universo, es la arquitecta de nuestras vidas, la jueza de nuestras acciones y, sobre todo, la guardiana de lo que ella llama la pureza. Mi padre es una sombra. Es un hombre que se levanta a las 6 de la mañana, se pone el traje, sale a trabajar y regresa cuando el sol ya se ha ido. Él trae el dinero, él paga la hipoteca, él permite que este ecosistema siga existiendo. Pero cuando cruza la puerta principal, su autoridad se evapora. En el momento en que sus llaves suenan en la cerradura, él ya sabe lo que tiene que hacer: mirar hacia otro lado. Tengo una hermana, Valeria. Somos como dos gotas de agua, con el mismo tono de piel, los mismos rasgos. Pero en la lógica distorsionada de mi madre, somos polos opuestos. A Valeria, ella la trata con una frialdad condescendiente, casi tolerable. A veces, incluso la incluye en sus conversaciones, le permite sentarse a la mesa sin que la critique cada vez que se lleva un bocado a la boca. Pero conmigo es diferente. Yo soy el blanco de su obsesión. Yo soy el recordatorio viviente de algo que ella quiere borrar. La cena de esta noche es el ejemplo perfecto. Los cuatro estamos sentados alrededor de la mesa de caoba que mi madre se encargó de pulir hasta que brilló como un espejo. Está muy oscuro el asado, ¿no crees?, dice mi madre, mirándome fijamente mientras mastico un trozo de carne. Yo me tenso. Valeria me mira de reojo, con una mezcla de miedo y alivio porque esta vez no es contra ella. Mi padre, al otro lado de la mesa, tiene la vista clavada en su plato. Sé que está escuchando. Sé que sus nudillos se tensan al agarrar el tenedor. Él sabe que la carne no está oscura, él sabe que ella solo está buscando una excusa para empezar el ritual. Está bien, mamá, respondo, intentando mantener la voz estable. Siempre tan rebelde, suspira ella, dirigiéndose a mi padre. ¿Ves lo que te digo, Eduardo? Parece que no entiende que le hago un favor al corregirla. Mi padre levanta la vista. Sus ojos se encuentran con los míos durante una fracción de segundo. En ese momento, veo el dolor. Veo el remordimiento. Veo al hombre que, en el fondo, sabe que está dejando que su hija sea destruida día tras día. Pero entonces, su mirada se desvía. Busca el vaso de agua, busca un punto en la pared, busca cualquier cosa que no sea mi sufrimiento. Es solo una cena, Elena, dice él, con voz casi inaudible. Vamos a comer en paz. Mi madre suelta una carcajada seca. Comer en paz es un lujo que las personas sin disciplina no merecen. Esa noche, cuando la cena termina, mi madre me sigue al baño. Valeria se queda en la sala con papá, quien sigue fingiendo que lee el periódico, aunque las páginas no han pasado en 20 minutos. Mi padre se encierra en su oficina en cuanto puede, sumergiéndose en sus papeles y números, construyendo muros de silencio para no escuchar el sonido del agua, del cepillo y de mis sollozos. Él es el proveedor, el que financia nuestra prisión, pero también es el carcelero que nos ha entregado las llaves a nuestra propia torturadora. El agua en la bañera empieza a correr. Es un sonido constante, hipnótico. Y yo sé, con una certeza absoluta, que la noche apenas comienza. El ardor nunca se va del todo. Se queda ahí, una quemazón sutil en la epidermis que me recuerda, cada segundo del día, que mi cuerpo es una propiedad privada administrada por otra persona. Cuando salí del baño esa noche,
con la piel irritada y el olor a químico impregnado en cada poro, lo primero que hice fue buscar refugio en mi habitación. Valeria estaba sentada en la cama, leyendo. No levantó la vista cuando entré. No me preguntó si estaba bien, ni siquiera me ofreció una toalla seca. Ella simplemente pasó la página de su libro con una lentitud que me dolió más que el cepillo de metal de mamá. ¿Por qué ella no? ¿Por qué ella podía sentarse en la mesa, cenar tranquila y luego esconderse tras su literatura, mientras yo terminaba en el baño, convertida en un experimento de higiene forzada? El resentimiento es un veneno, lo sé. Pero en esa casa, el resentimiento era lo único que teníamos para desayunar. ¿Te duele mucho?, preguntó ella, finalmente, sin mirarme, con una voz plana, vacía. No, mentí. Siempre mentía. Mamá dice que es por nuestro bien, añadió, cerrando el libro. Dice que, si no lo hiciéramos, la gente nos miraría como a monstruos. Valeria no era mala, simplemente era una superviviente. Había aprendido que el silencio era su mejor escudo. Mi madre la trataba mejor porque ella le devolvía el espejo que mi madre quería ver, una hija obediente, callada, que aceptaba la limpieza sin rechistar. Yo, en cambio, era la resistencia. Y a la resistencia se le aplasta. A eso de las 3 de la mañana, cuando la casa finalmente se sumergía en un silencio sepulcral, es cuando empezaba lo peor. Mi padre estaba en su oficina. Podía escuchar el sonido metálico de sus dedos tecleando en la computadora, o el tintineo de un vaso de whisky que tomaba para anestesiar la vergüenza. Nunca subía. Nunca venía a decirme, ya basta. Él prefería creer que, si no veía el daño no existía. Él era el cómplice más silencioso de nuestra tragedia. Fue esa noche cuando las escuché por primera vez con claridad. No eran ruidos de la casa vieja. No era el crujir de la madera. Eran susurros. Susurros, una voz que no tenía origen ni dirección. Parecía venir de dentro de mi propio cráneo. No te tallaste bien, dijo la voz. Me levanté de un salto, con el corazón golpeando mis costillas como un animal enjaulado. Encendí la luz. Nada. La habitación estaba vacía. Me miré las manos. Estaban rojas, inflamadas. Sigue tallando. Si no te quitas la mancha, nunca te van a querer. Me llevé las manos a los oídos, presionando con fuerza, intentando bloquear el sonido. Pero la voz no estaba afuera. Estaba en la base de mi nuca, reptando hacia mi cerebro. Empecé a llorar, un llanto seco, sin lágrimas, porque el miedo ya me había secado por dentro. Caminé hacia la puerta de la habitación y escuché pasos en el pasillo. Eran los pasos de mi madre, lentos, pesados, controlados. Se detuvo frente a mi puerta. Sentí su presencia al otro lado de la madera, como una tormenta esperando para descargar. No tocó. Solo se quedó ahí, acechando. Sé que estás despierta, dijo ella, con una calma que me heló la sangre. Sé que estás pensando en lo que hiciste mal. La suciedad siempre regresa. Mañana empezaremos más temprano. Ella se fue, pero la voz en mi cabeza se quedó. Más temprano, repitió la voz. Mañana te van a tallar hasta que no quede nada de ti. Me acosté de nuevo, abrazándome a mí misma, tratando de encontrar calor en un lugar donde solo había escarcha. Mi padre, al otro lado de la pared, seguía trabajando. Él estaba ahí, a pocos metros de distancia, pero sentía que estaba a años luz de distancia. ¿Cómo podía trabajar? ¿Cómo podía estar haciendo números, presupuestos, mientras mi mundo se desmoronaba en pedazos? La esquizofrenia no empezó como una explosión. Empezó como un goteo constante. Una gota de duda, una gota de miedo, una gota de odio hacia mi propio reflejo. Y para cuando me di cuenta, ya no era una gota, era un océano en el que me estaba ahogando. La escuela era mi único refugio, o al menos así me lo vendí durante meses. Pero incluso allí, mi piel me traicionaba. El color rojizo de mis brazos, la irritación constante de mis muñecas, eran como un mapa que contaba una historia que yo intentaba borrar desesperadamente. Era la clase de historia. Estábamos hablando de las revoluciones, de cómo la gente se alza contra sus opresores. Yo estaba perdida en mis propios pensamientos, sintiendo ese ardor familiar,
cuando la voz de la profesora me sacó de mi trance. ¿Estás bien, Elena? Me sobresalté. Todos los ojos en el salón estaban puestos en mí. Me di cuenta de que me había estado rascando el brazo con una intensidad casi maníaca. La profesora, una mujer mayor que siempre me miraba con una mezcla de curiosidad y lástima, se acercó a mi pupitre. Tienes los brazos muy irritados, dijo, bajando la voz. ¿Te has quemado con algo? En ese segundo, sentí un terror visceral. No era miedo a la profesora, era miedo a lo que pasaría si ella se enteraba de la verdad. Miedo a que alguien más viera las limpiezas de mi madre. Es una reacción alérgica, mentí, bajando las mangas de mi suéter hasta cubrirme las manos. Soy muy sensible. Esa misma tarde, la directora me llamó a su oficina. Mi madre ya estaba allí. Estaba sentada con una postura impecable, con una taza de té en la mano, como si estuviera en una visita social. Cuando entré, me sonrió. Fue la sonrisa más aterradora que he visto en mi vida. Elena, cariño, dijo ella, con una dulzura azucarada. La directora estaba preocupada por tus alergias. La directora, visiblemente incómoda, empezó a hablar sobre protocolos, sobre el bienestar de los alumnos, sobre la necesidad de ver a un dermatólogo. Pero mi madre la cortó con una elegancia que me dejó helada. Es una condición psicológica, directora, dijo mi madre, suspirando con tristeza. Elena sufre de un trastorno de ansiedad grave. Se rasca a sí misma cuando se siente presionada. Hemos intentado de todo, incluso terapia, pero es complejo. Mentira. Todo era mentira. Nunca fui a terapia. Nunca tuvimos un diagnóstico. A veces, continuó mi madre, acercándose a mí y acariciándome el cabello con una mano que sentí como hielo, se vuelve agresiva consigo misma. Su padre y yo estamos destrozados. Es difícil para nosotros, verla así. Miré a la directora. Estaba comprando la historia. La lástima en sus ojos era el sello de aprobación para que mi madre pudiera seguir haciéndome lo que quisiera en casa. Y mi padre estaba sentado en la silla de al lado. Tenía la mirada perdida en un punto fijo del suelo, las manos entrelazadas con tal fuerza que los nudillos le habían quedado blancos. No dijo nada. No me defendió. No dijo que la alergia era una mentira. No dijo que nunca habíamos ido a un médico. Solo se quedó ahí, validando con su silencio la versión de mi madre. Cuando salimos de la escuela, el ambiente en el coche era asfixiante. Mi padre conducía, mi madre iba de copiloto y Valeria y yo íbamos atrás, sin atrevernos a respirar. Has sido muy imprudente hoy, dijo mi madre, sin girarse, mirando por el retrovisor. Has hecho que tu padre y yo quedáramos en ridículo. Yo no dije nada, logré articular, con un hilo de voz. No necesitaste decir nada. Tu sola presencia, tu actitud. Ella se giró y me lanzó una mirada que me perforó el alma. Esta noche, la limpieza tendrá que ser más profunda. Tienes demasiada suciedad acumulada en la cabeza. Esa noche, el ritual fue peor que nunca. Pero lo que más dolió no fue el cepillo de metal. Fue el sonido de la puerta del baño cerrándose mientras mi padre se iba a dormir a su habitación, ignorando mis gritos, ignorando mi dolor. ¿Ves? Susurró la voz en mi mente mientras el agua caliente me quemaba la piel. Ni siquiera tu propio padre te quiere lo suficiente para salvarte. Y por primera vez, me di cuenta de que la voz tenía razón. Ya no me miraba al espejo para ver quién era. Me miraba para ver qué era lo que ella odiaba. Me había convertido en un detective de mi propia fealdad. Después de aquel día en la dirección de la escuela, mi madre dejó de usar el cepillo de metal. No era un acto de piedad. Era un cambio de estrategia. Ahora usaba productos químicos, ácidos leves que prometía que aclararían la dermis. El dolor era diferente, no era un ardor superficial, era una quemazón profunda que se sentía como si estuvieran intentando disolverme los huesos. Pero el dolor físico se volvió irrelevante comparado con la orquesta en mi cabeza. Ella no quiere que estés limpia, me susurró la voz una noche, mientras yo intentaba dormir. Ella quiere que desaparezcas. Si desapareces, ella gana. ¿Cómo puedo evitar que gane? Murmuré, con la cara hundida en la almohada. Tienes que ser más rápida que ella.
Tienes que limpiarte antes de que ella lo haga. Demuéstrale que puedes hacerlo tú sola. Esa noche, me levanté a las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el tecleo incesante de mi padre en su oficina. Fui al baño, saqué todos los frascos, todas las cremas, todos los líquidos de limpieza que ella escondía bajo el gabinete. Mi plan era simple: si me limpiaba tanto que mi piel quedara perfecta antes de que ella despertara, tal vez por fin me dejaría en paz. Me puse frente al espejo. Empecé a aplicarme todo. El ardor fue inmediato, pero lo ignoré. La voz me decía: eso es el miedo saliendo de tus poros. Sigue. Un poco más. Me miré al espejo y, por un segundo, no vi mi cara. Vi a mi madre. La misma expresión gélida, la misma mirada de desprecio. Retrocedí un paso, tropezando con la alfombrilla del baño. ¿Yo era ella? ¿Me estaba convirtiendo en la persona que me destruía? No, dijo la voz, ahora más fuerte, más clara. Tú no eres ella. Ella es el parásito. Tienes que sacarla de tu cabeza. Salí del baño tambaleándome. Mis brazos estaban llenos de ronchas, mi piel se sentía tensa, como si fuera a rasgarse. Pasé por la oficina de mi padre. La puerta estaba entornada. Lo vi ahí, sentado con la cabeza entre las manos. No estaba trabajando. Estaba llorando. Silenciosamente, con un dolor que no parecía tener consuelo. Sentí una punzada de algo que no era lástima. Era rabia. ¿Por qué lloraba él? Él tenía el poder. Él tenía el dinero. Él tenía la llave de la puerta principal. Papá, susurré desde el umbral. Él dio un salto, ocultando rápidamente sus lágrimas. Se puso la máscara de la indiferencia en cuestión de milisegundos. Elena. ¿Qué haces levantada? Ve a dormir. ¿Por qué no haces nada? Pregunté, sintiendo como las lágrimas, esta vez sí, brotaban de mis ojos. ¿Por qué dejas que me destruya? Él me miró, y por primera vez, no hubo evasión. Sus ojos estaban inyectados en sangre, cansados, derrotados. Elena, no entiendes. Ella tiene un poder sobre esta casa que no puedes comprender. Si intento algo, nos destruirá a todos. Nos está destruyendo de todas formas, dije, sintiendo como la voz en mi cabeza empezaba a gritar: te está mintiendo. Es igual que ella. Los dos son igual de culpables. Él se levantó y se acercó a mí, tratando de tocarme el hombro, pero di un paso atrás. El miedo que sentía hacia mi madre se transformó en una desconfianza absoluta hacia mi padre. Él no era mi salvador. Era el guardia de la prisión. Me encerré en mi cuarto y me senté en un rincón. La voz me cantaba una melodía suave, casi dulce. Él te traicionó. Él sabe que la piel no está sucia, pero él te deja que te quemen. No son tus padres. Son tus enemigos. Miré mis manos, aún irritadas por los productos químicos. Ya no me dolía. Estaba empezando a entender que la única forma de sobrevivir no era complaciéndolos, sino, siendo más astuta que ellos. Esa semana, decidí que no podía seguir esperando. El dolor en mi piel se había convertido en una constante, pero el dolor en mi mente era insoportable. Las voces ya no eran solo susurros, eran una presencia constante que me decía que la única salida era que alguien externo, viera lo que estaba pasando. El plan era sencillo y, desde mi perspectiva de entonces, lógico. Decidí que, en la próxima revisión médica escolar, le mostraría mis brazos al psicólogo del instituto. No diría nada, solo le enseñaría las marcas, las quemaduras químicas, la prueba irrefutable de que algo estaba terriblemente mal en mi casa. Llegó el día. Entré a la oficina con el corazón palpitando en la garganta. La voz en mi cabeza, que ya empezaba a ser mi única confidente, me decía: hazlo. Por fin serás libre. El psicólogo, un hombre amable que siempre me trataba con excesiva cautela, me pidió que me sentara. Le mostré los brazos. Levanté las mangas lentamente, esperando una reacción de horror, de indignación, de rescate. Pero no hubo horror. Solo hubo preocupación clínica. Elena, dijo, suspirando mientras llamaba a mi madre al teléfono.
Sabes que hemos hablado de esto. Te has estado lastimando a ti misma. Esto es parte de tu condición. Me quedé helada. No, dije, con la voz temblando. No me lo hice yo. Fue ella. En cuestión de minutos, mi madre estaba ahí. No entró gritando. Entró con los ojos llorosos, con esa postura de madre abnegada y mártir que dominaba a la perfección. Doctor, se lo dije, sollozó ella, sosteniéndome la mano con una fuerza que me impedía retirarme. Mire cómo se ha puesto. No puedo controlarla. A veces creo que ni siquiera está aquí con nosotros, que está en otro mundo. El doctor que vimos el mes pasado dijo que era un episodio psicótico agudo, ¿recuerda? Mentira. No habíamos visto a ningún doctor el mes pasado. Pero el psicólogo asintió, tomando notas en su expediente. Después. No me miró a los ojos. Se acercó a mi madre, le puso una mano en el hombro y dijo con voz baja, rota, hicimos lo que pudimos, Elena. Pero ya no podemos solos. En ese momento, el mundo se me vino abajo. No fue una explosión. Fue un silencio absoluto. Comprendí que no había salida. La locura que me diagnosticaban no era una enfermedad, era una herramienta. Mi madre había construido mi propio diagnóstico para que, cuando yo dijera la verdad, nadie me creyera. ¿Quién le creería a una chica que escucha voces y que se autolesiona por una condición psiquiátrica? Te lo dije, susurró la voz. Ahora ellos tienen el control total. Esa noche, no hubo ritual de limpieza. En su lugar, hubo una maleta preparada sobre mi cama. Mis padres no me castigaron. Me abrazaron. Me dijeron que me iban a llevar a un lugar donde podría descansar y sanar. Valeria se despidió de mí en la puerta. No me abrazó. Solo me miró con una envidia terrible, como si yo fuera la afortunada por irme a un lugar donde, al menos, no tendría que ver la cara de nuestra madre todos los días. Cuando el coche se alejó de la casa, miré por la ventana. Mi padre conducía, con la mirada fija en el camino, y mi madre, en el asiento del copiloto, comenzó a hablar de lo bien que se veía la casa con las nuevas cortinas. Como si nada hubiera pasado. Como si la hija que dejaban atrás no fuera más que una pieza estropeada de un mueble que acaban de llevar a reparar. La esquizofrenia, o lo que fuera que tuviera, se sintió entonces más real que nunca. Porque en ese coche, con el silencio de mi padre y la frialdad de mi madre, me di cuenta de que, quizás, ellos eran los únicos que estaban cuerdos en un mundo que yo ya no entendía. Después de aquel día en el consultorio del médico escolar, el mundo se redujo a una sola idea: si ellos no podían ver la verdad, yo tenía que hacérselas ver. No con palabras, sino con un acto que no pudieran ignorar. Y lo hice. No recuerdo el dolor, ni los detalles de cómo llegaron a encontrarme. Lo que sí recuerdo es despertar en una habitación blanca, rodeada de máquinas, con los ojos de mis padres, que nunca habían parecido tan pequeños y llenos de miedo, observándome desde la puerta. Pero esta vez, el miedo no era por lo que yo pudiera hacer, sino por lo que la ley y los médicos, ante un intento de suicidio, obligaban a investigar. Esa estancia en el hospital fue el primer paso hacia una realidad que me negaron durante años. Los médicos, profesionales ajenos a la fachada de perfección que mi madre había construido, vieron lo que nadie quiso ver. No solo vieron las marcas en mi piel y mi estado mental crítico, vieron a una joven cuya mente se había fracturado como mecanismo de defensa ante un abuso sistemático. Fui trasladada a una clínica especializada. Por primera vez, hubo un diagnóstico real: esquizofrenia, agravada por un trauma complejo. Recibir el diagnóstico no fue una sentencia, fue un mapa. Por fin sabía contra qué estaba luchando. El tratamiento fue duro, encontrar la medicación correcta fue como aprender a caminar de nuevo. Hubo días en los que quería dejarlo todo, días en los que la voz volvía a susurrarme que nada valía la pena, pero ahora tenía herramientas. Tenía terapia, tenía un grupo de apoyo y, sobre todo, tenía una conciencia de mi enfermedad que antes no existía. La noticia del divorcio llegó meses después, como un eco lejano. Mi padre, al ver a su hija al borde de la muerte, se rompió. La máscara de la madre perfecta se cayó frente a todo el mundo cuando los informes psiquiátricos salieron a la luz. Él pidió el divorcio y, en un acto que nadie esperaba, Valeria eligió irse con él. No ha sido fácil.
nuestra relación es extraña. Todavía hay muchos silencios entre mi hermana y yo, muchas cosas que no hemos terminado de decirnos, muchos rencores por el miedo que cada una manejó a su manera. Estamos aprendiendo a ser hermanas fuera de esa casa, en un mundo que no nos obliga a escondernos en la sombra. Hoy vivo en un apartamento pequeño. No estoy curada en el sentido tradicional. Sé que mi diagnóstico es crónico. Hay días en los que la bruma mental intenta ganar terreno, días en los que la voz intenta volver con sus viejas mentiras. Pero ahora sé cómo distinguir el ruido de la realidad. Aprendí a identificar cuando mi mente me traiciona y a recurrir a mi terapia antes de que el caos se apodere de mí. A veces, cuando camino por la calle, veo a chicas de mi edad y me pregunto qué habría sido de mí si el cloro no hubiera sido mi perfume de infancia. Pero luego, respiro profundo y acepto que no puedo cambiar el pasado. Mi piel ya no arde por los cepillos, aunque las cicatrices internas siguen ahí. He decidido seguir adelante. No por ellos, ni por el perdón que todavía no estoy lista para dar, sino por la versión de mí misma que sobrevivió. Porque, después de todo, la parte más difícil no fue que me llamaran loca. Lo más difícil fue darme cuenta de que, en esa casa, la única persona que decía la verdad era la que ellos habían intentado destruir, y hoy, aunque mi vida ya no es la misma, he aprendido a identificar cuando mi mente me traiciona, pero sobre todo, he aprendido a identificar cuando los demás intentan traicionarme. Sinceramente, después de todo lo que viví, todavía me cuestiono muchas cosas. ¿Alguien más ha pasado por una situación donde su propia familia usó un diagnóstico médico para silenciar su verdad? ¿Creen que hice bien al destruir esa fachada, incluso si me costó todo lo que tenía? Necesito leer sus opiniones, porque después de este proceso, a veces dudo si fui yo quien se rompió o si la sociedad nunca estuvo lista para escuchar lo que realmente pasaba en mi casa. Los leo en los comentarios.